Evidentemente la alcaldía está sobresaturada en cuanto a la población acusada de delitos. Ello hace de que el hacinamiento sea absoluto y total y lamentable. Pero en este tipo de problemáticas yo creo que todos los organismos de una u otra forma deben participar para dar una solución adecuada. El Estado lo hace en la medida de sus posibilidades, pero no alcanza. Yo quiero que se tenga presente que la alcaldía es el lugar de residencia de las personas que aún no han sido condenadas y que están transitando su derrotero en cuanto al trámite judicial, sí, detenidas preventivamente. Y que en algunos de los casos, doctor, hasta podrían llegar a ser después inocentes, totalmente, digo, ¿no? Totalmente. Por eso estas personas están, en la mayoría de los casos, con prisión preventiva. Una prisión preventiva que puede, en la medida de que se morigere su aplicación, ser una solución como para terminar con el hacinamiento. La prisión preventiva es una medida corrosiva, es la medida más violenta de una que puede padecer una persona acusada de un delito. A consecuencia de ello, los fiscales tratan fundamentalmente de mantener a la persona detenida hasta el juicio, donde queda el principio de inocencia, claro, porque estas personas no están todavía condenadas. Por eso es que la prisión preventiva, en cuanto a su aplicación, es sumamente excepcional y restringida. Se da en determinados supuestos. Por ejemplo, tiene que haber un elemento material, que es la existencia de un delito. Tiene que haber un elemento subjetivo, o sea, la participación, o supuesta participación, sí, de una persona en el derecho. Pero lo que determina la vigencia clara de una prisión preventiva es el riesgo procesal. La persona que pretende, o el fiscal que pretende mantener en prisión preventiva a una persona, debe probar entorpecimiento en la investigación y peligro de fuga. Y este peligro de fuga no es una operación matemática, porque estamos acostumbrados nosotros, los litigantes, a que la fiscalía infle la acusación, se pasen de los 3 años, que ese es un requisito necesario para la prisión preventiva, y se haga el siguiente razonamiento. La persona con esa pena, por supuesto, va a tender a escaparse, pero no es así. La fuga tiene que acreditarse puntualmente en cada caso concreto. La fuga tiene que determinarse que esa persona no tiene arraigo, que por ejemplo está en situación de calle. De lo contrario, normalmente la persona se queda dentro de la sociedad a esperar el dictamen judicial. ¿Pero va a esperar en prisión preventiva? No, hay otras soluciones. Por ejemplo, el arresto domiciliario. Con el arresto domiciliario se descomprime la situación del exceso de habitantes dentro de la alcaldía. Se descomprime absolutamente. La persona sufre una serie de restricciones en ese arresto domiciliario y bueno, la situación se va manejando. Estoy de acuerdo que en algunos casos corresponde a la prisión preventiva, pero en la mayoría de los casos absolutamente no. Yo creo que en este caso aparece este capricho de una persona que puede decir, bueno, algo ha hecho, ¿por qué está ahí? Porque no podemos reaccionar de esta forma. Nosotros nuestra condición de humanista, nuestro propio estilo de vida, hace que no nos convertamos en vengadores, sino todo lo contrario. Ya la persona esa tiene suficiente cargo con perder la libertad. No le aumentemos otro cargo como el hacinamiento, la falta de comida, la falta de higiene, la falta de posibilidad de cumplir con sus obligaciones necesarias en cuanto a ir a un baño, por ejemplo. Claro. No podemos torturarlo de esa forma. Tenemos que poner un freno a esta situación. Y el freno justamente, yo lo entiendo, lo da el arresto domiciliario. Hubo un sinfín de posibilidades que marca en nuestro caso el artículo 382 del Código Procesal Penal. Hacer de la prisión preventiva una excepción en este momento es una obligación, porque es el aporte que puede hacer el Ministerio Público a este hacinamiento casi animal que soportan los detenidos. Bueno, recordemos, doctor, que hubo violaciones, ¿no?, de detenidos o privados de su libertad allí en la alcaldía, sí, esperando obviamente un proceso, sí, todavía. Usted sabe que hay una figura que se está usando, que es el juicio abreviado. ¿Cuál es el escenario que tiene una persona ante esta situación?
La persona está sufriendo una prisión preventiva con estas condiciones. Está consciente de que es inocente esta situación. Si él decide esperar el juicio se realiza en julio, en agosto del año que viene, con toda suerte. Entonces se ve compelido a aceptar su culpabilidad en un juicio abreviado y salir inmediatamente. O sea, hacerse cargo de algo que tal vez no lo hizo, pero sabe que va a salir más rápido. Totalmente, porque si no tiene que esperar una barbaridad de tiempo preso y no sabe su suerte en final de cuentas, porque seguridad no hay mucha en ese tramo. Entonces, hay evidentemente un exceso en el uso de la prisión preventiva que yo entiendo debe terminarse. ¿Por qué se demora tanto? Digo, ¿por qué una persona que está sospechada, por qué tiene que esperar tanto tiempo? Por ejemplo, ha ocurrido personas que están hace ya, no sé si hay tiempos también procesales que marquen eso, digo, sí, pero... Los plazos en lo que hace a los organismos jurisdiccionales son meramente ordenatorios, no son perentorios. Claro. Por tanto, pueden pedir plazos para la investigación si la investigación resulta compleja. Sí. Y bueno, y va pasando el tiempo. La cuestión es que ante el excesivo número de detenidos, bueno, los cronogramas en lo que hace a la distribución de los juicios hacen de que se dispare hasta el año que viene. Claro. Una locura. O sea, no hay infraestructura necesaria como para absorber la cantidad de juicios que hay pendientes. Ahora, prisión domiciliaria, ¿qué implicaría esto? Digo, ¿qué esfuerzos tiene que hacer? ¿Pulseras, tobilleras, un policía? La prisión domiciliaria consta de los siguientes requisitos. En primer lugar, se tiene que elegir un lugar en donde no haya niños. Claro. Por el shock tremendo que puede sufrir una persona ver a tal o cual persona con una pulsera electrónica. En segundo lugar, tiene que ser un lugar idóneo como para que se registre una cabal señal del UADME, que es el organismo que controla la domiciliaria. Y bueno, posteriormente estudio psicológico del señor para ver si está habilitado como para sufrir esa característica de encierro. Y también el señor que accede a esta posibilidad se le fijan distintas restricciones, que no debe comunicarse con la víctima, claro, que de ninguna forma no tiene que comunicarse con testigos, o sea, situaciones que esta persona tiene que cumplir y si no la cumple volverá a una prisión domiciliaria. El arresto domiciliario yo creo que es una solución inmediata para evitar el hacinamiento exagerado de la gente. Claro, y acá el criterio también, ¿no? De qué tipos de delitos, tal vez hay algunos que no ameritan una prisión domiciliaria, hay peligros de fuga, está todo dado. Sí, estoy de acuerdo ahí. Pero en su mayoría tal vez hay algunos que preferiblemente... En su mayoría están en condiciones de una prisión domiciliaria. Claro, por supuesto, cumpliendo con todos estos recaudos legales. Me quedé pensando en esto, doctor, lo que usted plantea. Preferible un juicio abreviado, hablando de tiempo, hacerme cargo de algo que no hice, cumple una condena, tal vez menor a la que me podrían llegar a dar, y tampoco esperar ahí, en ese lugar. Lo que pasa es que en un juicio abreviado normalmente se ofrece 3 años de condena condicional, o sea que se hace el juicio abreviado a la mañana, a la noche esa persona ya está en casa. Está en casa. Entonces, obviamente la tentación es grandísima. No va a esperar hasta julio, agosto del año pasado. Directamente me hago cargo y me llevo a la casa. Qué bárbaro, ¿no? Así es, lamentablemente. Digo, cómo funciona el sistema. Hay que buscarle la vuelta como para lograr, obviamente, zafar y no exponerse. Capaz que esperas un año ahí y te agarras a una enfermedad, te pasa algún tipo, no sé, una situación de abuso sexual. Y para colmo, hace poco una persona que pidió atención médica se escapó. Lógicamente, se extreman ya los cuidados para este caso, a punto tal que se está instrumentando una consulta por vía de internet. Claro. Por lo tanto, entonces el paciente ya pierde contacto directo con el médico. Y eso también es un riesgo para él, porque la posibilidad de errar al diagnóstico es bastante grande.